Muy buenas tardes, mis queridos compañeros, compañeras, hermanos y hermanas. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes donde se encuentren. Desde tu canal, adelante Patria Grande. Juntos escribiremos nuestra historia por una Latinoamérica soberana, solidaria, fraterna, unida, hermanos y hermanas. Eso es lo más importante. Bueno, continuando con la programación. Quería hablar del tema álgido realmente sobre lo que viene sucediendo con la guerra, en el contexto de guerra, las consecuencias económicas, ¿no? Con el alza de los fertilizantes y de ciertos productos que ya no se van a exportar más. Los países que producen estos productos ya no van a permitir más exportaciones, o sea, ellos van a priorizar la alimentación, asegurar, ¿no?, la alimentación de sus pueblos, lógicamente, y esto va a perjudicar muchísimo a los países que importamos y que no tenemos soberanía alimentaria, lamentablemente, y eso es realmente, en el caso de países que no tienen industria, como el caso del Perú, es terrible, ¿no? Es terrible porque es una dependencia total y eso va a afectar muchísimo la economía. Con ese tema de qué ha sucedido, ¿no? Crisis alimentaria. Países prohíben exportaciones, ¿no? Por ejemplo, el trigo, fertilizantes, entre otros. Con esos detalles de este informe de Sputnik, regreso en unos instantes. Así es. La cosecha de trigo, ¿no? Crisis alimentaria, países prohíben exportaciones. La India prohibió, por ejemplo, las exportaciones de trigo y se convirtió en el último país de una larga lista en hacerlo, con los precios de los cereales subiendo en forma persistente en lo que va del año. En parte debido al conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia, claro. Eso es lo peor, ¿no? Y esto no tiene fin, ¿no? Parece que no en un futuro inmediato. Al contrario, la tensión entre Rusia y la OTAN, que es realmente esta guerra con la OTAN que está utilizando Ucrania, ¿no? El imperio desquiciado pues sigue, ¿no? Mandando más dinero, no tienen para su pueblo estadounidense, pero están mandando millones y millones, ¿no? Que ellos ya no tienen, digamos, una economía sólida, ellos simplemente imprimen, ¿no? Es una burbuja su economía. Y sí, este es un suicidio realmente también para Europa, que ahorita están sufriendo la escasez de alimentos, ¿no? Que importaban. Es terrible lo del gas, están desesperados realmente. Este es un suicidio para ellos realmente. Querer acabar con Rusia cuando Rusia está ganando más dinero, está vendiendo todo más caro y ellos sí tienen soberanía alimentaria. Eso es fundamental en cada país, lograr soberanía alimentaria. Desde marzo pasado, el Fondo Monetario Internacional está haciendo un seguimiento de las restricciones en el comercio internacional y el último reporte indica que alrededor de 30 países han restringido el intercambio de alimentos, energía y otros productos básicos clave. Jürgen Boyle, vicepresidente de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, explica que el conflicto provocó un fuerte aumento en los precios del trigo, siendo Rusia y Ucrania uno de los mayores exportadores de este producto. Ambos países representan el 29% de las exportaciones mundiales del cereal y el 62% del aceite de girasol, que es mi preferido. No me gusta el aceite de soya por la cuestión esta de los transgénicos. Yo prefiero el girasol, pero de hecho que el precio ha subido muchísimo. Se exacerbó la inflación de los precios de los alimentos en los mercados emergentes y las economías en desarrollo y está afectando a algunos de los países más pobres y vulnerables, advierte Vogel. Con el anuncio de la India, los precios de trigo subieron aún más, superando los $460 la tonelada. El caso del trigo, con los precios de los alimentos ya disparados debido a las interrupciones en la cadena de suministro relacionadas con el COVID y los bajos rendimientos del año pasado, el conflicto bélico llegó en un mal momento para los mercados mundiales de alimentos.
El conflicto en Ucrania ha fragmentado la economía global. Rusia y Ucrania se encuentran entre los 5 principales exportadores mundiales de varios granos y semillas oleaginosas importantes, como cebada, girasol, aceite de girasol, así como maíz. También la India no está sola, además de Rusia y Ucrania, Egipto, Kazajistán, Kosovo, Serbia, prohibieron también las exportaciones de trigo. Las restricciones no son solo sobre las exportaciones de trigo. Varios países también han implementado prohibiciones sobre otras exportaciones de alimentos a medida que aumenta la inflación global. Los precios de otros productos alimenticios han aumentado, lo que ha contribuido al alza de la inflación en todo el mundo. Algunos de estos productos incluyen aceite de girasol, aceite de palma, fertilizantes y granos. Aparte del aumento de los precios de los alimentos, el suministro de muchos productos alimenticios también es incierto. Ucrania no pudo exportar granos, fertilizantes y aceites vegetales, mientras que el conflicto también destruyó campos de cultivo e impidió la temporada normal de la siembra y la cosecha. A medida que continúe el conflicto, existe un potencial creciente de que la escasez de alimentos, especialmente de granos y aceites vegetales, se agrave, lo que hace que más países recurran a restricciones comerciales. Aquí se presenta una lista de países que prohibieron las exportaciones de alimentos estos meses. Argentina, por ejemplo, ya no exporta más aceite de soya ni harina de soya, ¿no? Hasta el 31 de diciembre de 2023. Desde que ya no va a exportar más. Argelia, pasta, derivados del trigo, aceite vegetal, azúcar. Egipto, aceite vegetal, maíz, trigo, harina, aceites, lentejas, pasta, frijoles. India, el trigo. Indonesia, aceite de palma y aceite de palmiste. Irán, patatas, berenjenas, tomates, cebollas. Kazajistán, trigo y harina de trigo. Kosovo, trigo, maíz, harina, aceite vegetal, sal, azúcar, pavo, carne de res, cordero, carne de cabra, mantequilla, aceites para cocinar y también el trigo. Ucrania, trigo, avena, mijo, azúcar. Rusia, semillas de girasol y azúcar, trigo, miselina, centeno, cebada, maíz. Serbia, trigo, maíz, harina, aceite. Túnez, frutas vegetales. Kuwait, productos de carne de pollo, cereales y aceites vegetales. ¿Por qué esta limitación en las exportaciones? La India ha dicho que está prohibiendo la exportación de trigo para gestionar la seguridad alimentaria general de su país, lógico. Entre otros países que han implementado recientemente una prohibición de exportación de alimentos se encuentra Indonesia, que ha restringido las ventas al exterior de aceite de palma, un ingrediente clave utilizado en muchos productos alimenticios y no alimenticios. Al igual que la India, Indonesia ha mencionado la necesidad de garantizar la disponibilidad de alimentos a nivel local, después de que la inflación mundial de alimentos se disparara a niveles récord desde marzo pasado. Y eso va a ir en aumento, es muy preocupante realmente. Indonesia produce más de la mitad del aceite de palma del mundo. Turquía también ha frenado las exportaciones de mantequilla, carne de res, cabras, maíz y aceites vegetales. Y es por eso una ola proteccionista, ¿no? Antes de la pandemia, a partir del gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos se intensificó la guerra comercial con China. En esos años ya se estaban restringiendo eventos económicos que se estaban registrando a nivel global, que marcaron un giro al proteccionismo en la economía mundial. Esta restricción estaba encareciendo los cereales, los aceites, las carnes, los fertilizantes, lo que deriva en una dificultad aún más fuerte para obtenerlos. Eso hace que el problema sea todavía mayor, para que los países pobres, cuyas poblaciones vulnerables, como aquí en Latinoamérica, nuestros países, ahora gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en alimentos. Es verdad, eso pasa en todo el mundo, situación que aumenta el riesgo de que haya disturbios populares en sociedades que carecen de seguridad alimentaria. Eso es lo que nos hace falta, seguridad alimentaria. Desde inicio de este año, los países han impuesto un total de 47 restricciones a las exportaciones de alimentos y fertilizantes, según un seguimiento de Sibon Ebenet, profesor de Comercio Internacional y Desarrollo Económico de la Universidad Galen. El problema es los fertilizantes, esto es fundamental, ¿no? China ordenó a sus empresas que dejaran de vender fertilizantes a otros países con el fin de preservar los suministros en el país. Así es, están priorizando lógicamente el consumo local, ¿no? El encarecimiento de los fertilizantes para la producción agropecuaria suma un factor más para presionar sobre los precios de los alimentos a nivel global. Claro, hermanos y hermanos, fertilizantes. Comercio mundial
o cuidar su población, o comercia mundial, o van a cuidar su población, y por eso es que han prohibido todos estos productos de exportación, exportar, ¿no? El Banco Mundial calcula que los precios de los fertilizantes crecerán un 70% este año 2022. Hermanos y hermanas, así están las cosas. Realmente ante esta situación cabe una reflexión de los países que no tienen soberanía alimentaria, ¿no? Que no han industrializado, que no han aprovechado sus recursos. Latinoamérica, en realidad, con toda la riqueza que tenemos, deberíamos tener ya seguridad alimentaria, tener industria, producir incluso fertilizante en países como el Perú, bueno, Bolivia. Bolivia produce fertilizantes, ¿no? Y lo están vendiendo a un alto precio, está subiendo más bien su economía. Se dan cuenta la diferencia de tener industria, de tener soberanía en el país, una economía soberana que no dependa del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que tenga industria, como el caso clave de los fertilizantes para la agricultura, para la actividad en general, ¿no? La ganadera, todo lo agropecuario, ¿no? Eso cabe cada país en Latinoamérica repensar si las autoridades, si los gobiernos están actuando realmente con esta situación. Es hora de recuperar los recursos, de administrar los recursos, de crear industria. No es hora de dilaciones, de dudas, entre que no es bueno la izquierda radical, dicen no a los cambios estructurales, ¿no? La derecha quiere el statu quo, pero eso al final ¿a quiénes va a hundir? Más en un contexto de crisis, al pueblo. Compañeros, compañeras, hermanos y hermanas del mundo, los pueblos, igual los pueblos europeos, con esta guerra, ¿no? Están comprando el gas y todos los productos a muy altos precios. Al final este empobrecimiento, ¿a quién afecta esta guerra de los matones de la OTAN? Que ya se invadieron Libia, se tumbaron Irak, ya se saquearon todo. Estos que están acostumbrados a saquear siempre, ¿no? Estados Unidos y sus aliados. Lo quisieron hacer con Siria, si no fuera por Rusia ya se hubieran invadido Siria, también se hubieran robado, se hubieran saqueado hasta su banco de reservas de oro, porque eso es lo que hacen, hasta la reserva de oro de ese país se lo roban, eso está probado, ¿no? Y ahora detrás de esta guerra realmente, porque ellos han impulsado, desde 2014 se han metido ahí sus narices para ir viendo en qué convierten en un estado fallido, con un régimen dictatorial, con un títere de ellos, a Ucrania, para justamente allí hacer sus experimentos biológicos. Se ha descubierto, parece hasta que han usado ucranianos para hacer sus experimentos biológicos con enfermedades y todo, ¿no? Cada vez hay más pruebas. Los rusos están investigando y en su debido momento van a dar un informe al mundo de lo que ha venido haciendo la OTAN en Ucrania. Y todo esto dirigido ¿para qué? Para ver cómo destruyen al país ruso, cosa que es un delirium tremens. Es un sueño que ellos tienen totalmente absurdo. Rusia ha desarrollado demasiado, justamente porque ha sido una nación que ha sido golpeada duramente en la Segunda Guerra Mundial. Cuarta parte de la población muerta por el imperialismo nazifascista. Más de 27 millones de rusos muertos. Entonces ellos se han preparado para que no les vuelva a suceder lo mismo. Pero ahí sigue este maldito imperio, ahora ya no el imperio nazi, que quiso no ser imperio, y los rusos prácticamente salvaron a la humanidad. Esa es la verdad, no fue Estados Unidos, sus aliados, no, nada, de ninguna manera. Eso es una falacia de las películas de Hollywood y de las editoriales a nivel mundial del occidente, ¿no? De los que dependemos en Latinoamérica, excepto los países soberanos, ¿no? Y entonces ahora igual vuelven otra vez a la carga y utilizando a quienes, a estos desquiciados nazifascistas, ¿no? Porque al final es el poder financiero que quiere las riquezas de Rusia. Imagínense, tienen soberanía alimentaria, dependen toda Europa de lo que ellos mandan, de lo que pueden importar de Rusia. Se dan cuenta cómo ha crecido esta nación que es poderosa, ¿no? Junto a la nación China. Y estamos presenciando un mundo multipolar, que es lo que debe ser, y la decadencia de este imperialismo yanqui, ¿no? El más criminal de toda la historia de la humanidad. Para el que sabe de historia, lo sabe.
Bueno, mis compañeros, compañeras, eso ha sido todo por el día de hoy. Es un tema preocupante. Los pueblos deben presionar a sus gobiernos a que recuperen sus riquezas. Y si hay que haber cambios de constitución, bueno, Chile ya está en camino, lo tiene que hacer, ¿no? Ellos han nacionalizado, están en camino a su litio y así, ¿no? Cada pueblo con sus riquezas, a administrar sus riquezas, a impulsar su industria en un gobierno de empresas mixtas, ¿no? Entre el Estado y reales inversionistas, inversionistas que respeten a naciones, a pueblos, que sean, si es minería, una minería responsable y así, ¿no? Verdaderos inversionistas, como dijo hace poco Evo Morales, ¿no? Hemos cumplido después de casi 20 años, ¿no? Que empezó este proceso revolucionario con su constitución plurinacional en Bolivia. Ellos decían, ¿no? Yo lo escuché Evo Morales cuando llegó a Perú, en un encuentro con los pueblos, y él dijo, queremos socios, no patrones. Y miren, después de cuántos años, ahora ha dicho, ya, el sueño, lo que dijimos que debía ser, se cumplió. Tenemos socios. Ahora acá hay inversionistas que son nuestros socios. Ya no hay más patrones en la tierra boliviana. Ya no hay más patrones, no llegan más transnacionales que se comportan como patrones. Son verdaderos socios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Eso es, administrar nuestros recursos. Ahora los ven ahí, bolivianos producen fertilizantes, tienen materia prima. Perú tiene la materia prima, no produce nada, solo exporta los fosfatos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta la diferencia entre administrar los recursos y no administrarlos? Es simple, cada país de la patria grande también tiene que ir a eso. Los que todavía no tienen esa administración de sus recursos, los pueblos tienen que empujar a sus gobiernos a exigir, y somos los pueblos soberanos. Viva nuestra patria grande, hermanos y hermanas. La soberanía es importantísimo para lograr esos objetivos. En tiempos de crisis, mayor aún, debe crecer la exigencia y el pueblo organizado en las calles también, hermanos y hermanas, en cada una de nuestras naciones. Que viva nuestra patria grande, soberana, aspirar a la soberanía. Tenemos ejemplo ahí de naciones soberanas en nuestra Latinoamérica que son atacadas, ¿no? Por todo tipo de guerra, por la guerra híbrida, pero que dan el ejemplo. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias por su atención. Hasta mi próximo programa.